estamos atentos para seguir garantizando y fortaleciendo más la seguridad pública en nuestro estado, particularmente, como usted sabe, en las zonas limítrofes, tanto en la parte de Tierra Caliente como también en la parte de la región de Costa Grande. Y evidentemente estamos analizando lo que sucedió el día de ayer y hoy en algunas comunidades, particularmente del municipio de Chilpancingo, como también en el caso de un incidente que se dio en Apazla, en donde el ejército mexicano logró decomisar 7 armas largas, y en donde obviamente seguiremos trabajando en esa misma